En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este miércoles 11 de mayo. Leemos del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos del 44 al 50. En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha enviado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este pasaje de capítulo 12 constituye el epílogo de la vida pública de Jesús. Es el último fragmento del libro de los signos de San Juan. El propio Jesús dirige una clara y definitiva llamada a todos los discípulos para que orienten su propia vida en lo esencial, con una adhesión convencida y vital a su divina palabra. Estas palabras son válidas y actuales para cualquier tiempo de la Iglesia. Ante todo, recuerda Cristo que el objeto de la fe reposa en el Padre, que ha enviado a su propio Hijo al mundo. Entre el Padre y el Hijo hay una vida de comunión y de unidad, por lo que el que crea en el Hijo cree en el Padre, y el que ve al Hijo ve al Padre. Existe una plena identidad entre el creer en Jesús y el ver a Jesús, entre el creer en el Padre y el ver al Padre. Para el evangelista San Juan, nos encontramos frente a un ver sobrenatural que experimenta el que acoge la palabra del Hijo de Dios y la vive. Cristo, es decir, la plena revelación de Dios, es el rostro de Dios hecho visible. Quien se adhiere a Él reconoce y acepta el amor del Padre. Desde el Padre y el Hijo pasa Juan a continuación a considerar el mundo en el que viven los hombres. Quien tiene fe en Jesús entra en la vida y en la luz. Ahora bien, la necesidad de creer en el Hijo y en su misión está motivada por el hecho de que Él es la luz del mundo. Quien acoge la luz de la vida escapa de las tinieblas de la muerte, de la incomprensión y del pecado, y se salva a sí mismo de la situación de ceguera en la que con frecuencia se encuentra el hombre. En efecto, el verdadero discípulo es el que cree, guarda en su corazón y pone en práctica las palabras de Jesús. Por el contrario, el que no cree ni vive las exigencias del Evangelio, incurre en el juicio de condena, y el último día será cribado por la misma palabra de vida que no ha acogido. Hermanos, pidámosle siempre al Señor, siempre con humildad, con sencillez, que nos siga concediendo la gracia del Espíritu Santo, que es Dios, el dador de todos los dones, el Maestro interior, para que nos ayude a perseverar, claro, nos ayude a comprender la palabra de Dios, a perseverar y poner en práctica
lo que Cristo Jesús nos enseña. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente unidos a Él, practicando, viviendo lo que nos enseña, le daremos sentido a nuestra vida. Pues pidámosle al Señor que siempre seamos dóciles, obedientes a esta palabra, donde el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a comprender. Feliz día, hermanos.